Buenos días, estudiantes de séptimo. Bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy vamos a revisar el tema de fracciones. Muy bien, estudiantes, el día de hoy vamos a revisar fracciones, pero los tipos de fracciones que podemos encontrar. Ya anteriormente revisamos que están compuestas de numerador, de denominador y que nos ayudan para un sinnúmero de aplicaciones. Entonces tenemos, según su mapa conceptual, pueden clasificarse en propias, impropias e igual a la unidad, ¿no? Tenemos propias, impropias e igual a la unidad. Ya, aquí tenemos bueno, unas características que las propias tienen mayor denominador, las impropias mayor numerador y igual a la unidad, numerador y denominador son iguales. Pero ya vamos a revisar de manera más concisa cada una de estas clasificaciones de fracciones, tanto propias como impropias e igual a la unidad. Ya. Continuamos. Fracciones propias son menores que un entero. Son menores que un entero. Aquí estamos. Son menores que un entero. El numerador es menor que el denominador. Ya, estas son unas características importantes. El numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 3/5. El numerador, el que está aquí en la parte superior, 3 es menor a su denominador, 3/5. Vamos a verlo de manera gráfica, estas fracciones propias. Es decir, que si yo tengo esta manera circular y tomé 3 partes, ¿no? Está dividida en 7 partes en total, ¿no? Acuérdense que el denominador siempre nos va a indicar el total de las partes en que se dividió esa unidad, ¿no? Entonces tenemos 3 séptimos, es esta fracción, 3 séptimos, y cogimos 3 partes del total de 7. Es decir, que solo utilizamos esa unidad, nos alcanzó para repartir 3 séptimos. Y acá tenemos 6 décimos. Si ven, su numerador es más pequeño que su denominador, 6 décimos. Graficamos, son 6, tomé 6 de un total de 10. Acá tenemos 6 séptimos, igual, repartimos en 7 partes iguales esta figura y solo tomamos 6. Sigue siendo su numerador más pequeño que el denominador. Acá tenemos 7 novenos, dividimos todo el rectángulo en 9 partes, pero tomamos 7, ¿no? Eso nos da cuenta el numerador, las partes que tomamos de esa fracción. Acá tenemos 3 sextos del total de 6 partes, tomamos 3 sextos. Y aquí tenemos otra figura, hay un cuadrado que lo dividimos en 25 partes iguales, como decir una torta de forma cuadrada, ¿no? Un ejemplo, lo dividimos en 25 pedazos, que van a venir 25 invitados, ¿no? Lo dividamos una torta o un cake grande, lo dividimos en 25 partes y de esas 25 partes cogemos 13, ¿no? Cogemos 13. Y el numerador nos indica las partes que cogimos según el gráfico. Entonces, como aprecian las fracciones, sus numeradores son inferiores a los denominadores. Y eso le llamamos fracciones propias. Fracciones propias. Su numerador es menor que su denominador. Aquí está el numerador, es menor que el denominador. Ya, muy importante que estos conceptos sean copiados a su cuaderno. Todos estos conceptos que estamos revisando sean copiados en su cuaderno. Ya, vamos a ver otro ejemplo de fracciones propias. Como los indiqué, aquí hay un ejemplo, un cake, un pastel, y le dieron una parte, ¿no?
a un invitado. Pero estamos dentro de la unidad, ¿no? Estamos dentro de la unidad. Aquí, por ejemplo, dice medio pastel, 1 de 2. ¿Ya? Un medio, un cuarto. Cogí una cuarta parte o 3 sextos que dividí esta. Entonces aquí tenemos 2 sextos. Si ven, el numerador es menor que el denominador. Las fracciones propias son menores que la unidad. Es decir, que con un solo case yo repartí y me alcanzó. Puede ser el ejemplo que estamos viendo. Por ejemplo, una cola de litro, un litro completamente. Lo reparto totalmente y no va a quedar nada que dar a otras personas. Entonces, es decir, que la unidad la voy a poder repartir y no me voy a pasar más allá de esa unidad. Me va a alcanzar con la unidad para poder dividir. Bueno. Ya, tenemos en fracciones impropias. Son mayores que un entero. O son su numerador es mayor que el denominador. En este caso tenemos 9 quintos. 9 quintos, aquí está 9, es mayor que 5, ¿no es cierto? Entonces es una fracción impropia. Su numerador es mayor que su denominador. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. Tenemos 11 octavos. Me llevé la primera unidad. Eran unidades compuestas de 8 partes. 2, 4, 6, 8, ¿no es cierto? Como era 11 octavos, me llevé toda la unidad más otra parte de la siguiente unidad, ¿no? Me llevé 2, pero eran 11 pedazos. Es como que tenga 2 tortas. Vienen invitados, repartí todo el cake o la torta, todas las partes la entregué, repartí a 8 personas y necesité coger el siguiente cake o pastel o torta, como lo quieran llamar. Cogí 3 pedazos más, ¿ya? En total serían 11 de 8, es decir, me llevé más de una unidad me llevé, ¿ya? Esa es lo que se trata de graficar con las fracciones impropias, son mayores. Ya aquí mismo dice, el numerador es mayor que el denominador, o es mayor que un entero o una unidad. Por ejemplo, aquí también tengo muchos ejemplos. Barras de chocolate, repartí 9 de 4, cada barra la dividí en 4 partes, ¿no? 4 partes, me llevé más, casi 2 barras y un poco más. Aquí habían 4 partes más y una más, son 9. Si ven, 9 de 4. Pero cada barra de chocolate las dividí en 4 partes, 9 cuartos. Me llevé más de la unidad. Por eso es una fracción impropia. Su numerador es mayor que su denominador y es mayor que la unidad o mayor que un entero. Aquí está que el entero. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando es propia, me alcanza con una unidad a repartir porque el numerador es pequeño. Pero cuando es impropia, no me va a alcanzar una sola unidad, sino que tengo que repartir más que la unidad. Entonces, aquí están los ejemplos gráficos. Aquí hay otro, por ejemplo, circularmente. Vamos a ver ejemplos gráficos acá. Fracciones impropias. Asimismo, vinieron familiares, amigos, compartimos pizza, como está aquí en el ejemplo. Tenemos, él tenía, se llevó más de una pizza, pizzas pequeñas, porque aquí las dividió en 4 partes. Repartió 4, se llevó más de una, tuvo que utilizar otra pizza y repartir 2 partes más. Es decir, que gastó 6 cuartos. Gastó 6 cuartos, ¿no? Aquí están 6 cuartos, utilizó, ¿no? Y se llevó más de la unidad, repartió 4 slices o pedazos de pizza de la primera unidad y necesitó 2 más de otra pizza. Entonces que nos llevamos más de la unidad o consumimos un poco más. Entonces esas son las fracciones, aquí están impropias. Su numerador es mayor que el denominador. Tienen que eso aprenderse, fracciones propias e impropias. ¿Cuál es la diferencia? Es la que estamos nombrando, mayor numerador o menor numerador. Entonces, ya, aquí también un ejemplo dividido en 2 partes, se tomó más porque 5 medios se tomó
y repartió tantos ejemplos que se pueden nombrar, repartió toda esta unidad dos partes y le faltó un poco más de otra porción, de otra unidad. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, 1 litro, 1/4. Cuando ustedes compran las bebidas refrescantes, la Coca-Cola, a veces hay de 1 litro, me voy a gastar 1 litro, o no, quiero más bebida, 1 litro, 1/4. Hay tantas medidas de jugos y de bebidas refrescantes, Coca-Cola, Sprite, lo que sea. Hay diferentes medidas ahora en el mercado de 2, 3 litros. Ya ustedes saben mucho de sodas y de Coca-Cola. Tantas medidas que hay que van más de un litro, litro y medio, litro y cuarto, 2 litros, 3 litros. Entonces van en medidas, ¿no? Ahí podemos ver también cómo utilizamos las medidas y las fracciones en el diario vivir. Ahora vamos a ver un clic de tipos de fracciones para asimilar más nuestro conocimiento de los tipos de fracciones. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de un gran tema, los tipos de fracciones. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero y el numerador cuántas partes tomaremos de él. Ahora sí, pon mucha atención porque vamos a ver los tipos de fracciones. Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto, son menores que un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un medio, ¿ya te diste cuenta? El numerador es menor que el denominador. Si esta fracción la convertimos a decimal, nos da como resultado 0.5, y eso es menor que el entero. Ahora vamos a verlo como dibujo. Tengo aquí mi entero, el denominador me dice que parta mi entero en 2 partes iguales. Y el numerador me dice que coloree una. Como te puedes dar cuenta, esta es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Además te puedes dar cuenta que su decimal y su dibujo no alcanzan un entero. Estos ejemplos son de fracciones propias, 5 séptimos, 8 décimos, 4 quintos y 2 novenos. Como te puedes dar cuenta, en cada una de estas fracciones, el numerador es menor que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones impropias, y son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto, son mayores que un entero. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo 3 medios. Si esto lo convertimos a decimal, es igual a 1.5. Y si lo hacemos en dibujo, necesitamos 2 enteros, porque tenemos que tomar 3 medios. Este entero lo divido en medios, y este entero también lo divido en medios. Ahora tomo 3 medios, 1, 2 y 3. Como te puedes dar cuenta, en esta fracción nos pasamos del entero. ¿Por qué? Porque es 1.5 el decimal y necesitamos 2 enteros para poder tomar los 3 medios. Esta es una fracción impropia. Algunos ejemplos de fracciones impropias son 7 quintos, 9 medios, 5 tercios y 10 octavos. En todas estas fracciones, el numerador es más grande que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con las fracciones enteras. Son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador, por lo tanto, se trata de un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo 2 medios, que es igual a un entero. Vamos a verlo con un dibujo. Aquí tengo mi entero, lo divido en 2 partes iguales y tomo 2 partes. ¿Ya te diste cuenta? Cuando el numerador es igual al denominador, estamos hablando de un entero y se les llama a este tipo de fracciones enteras. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo 7 séptimos, 9 novenos, 6 sextos y 10 décimos. Ya te diste cuenta, su numerador es igual al denominador y cada una de ellas representa un entero. Ahora vamos a ver las fracciones. Ok, estudiantes,
como pudimos ver, fracciones propias, impropias y bueno, también estaban fracciones enteras, que su numerador y denominador son iguales. 4 cuartos, 5 quintos, son iguales y forman una unidad, es decir, que se repartió todo y se fue la unidad completa. Eso es. Entonces, el deber de matemática, número 19, séptimo básico, para el día 22 de julio, grafica 4 fracciones propias. Ustedes cogen su regla, tratan de dividir en partes iguales. Recuérdense que las fracciones propias, su numerador es menor que el denominador. Y acá 4 impropias. Ahí le dejé unos modelos gráficos para que puedan tener una ayuda, ¿no? Bueno, aquí dice 4, pero aquí hay 1, 2 ejemplos. Le falta realizar 2. Puede ser otro cuadrado, otro rectángulo en la parte de más abajo. Pueden hacer otras 2 figuras más. Porque hay 2 iguales. Acuérdense que las impropias pasan más de un entero o de una unidad. Pasan más. Entonces les va a faltar algo más. Según lo que revisamos en los conceptos anteriores y los ejemplos y ejercicios. Ok, estudiantes, muchas gracias por haber recibido su clase de matemática el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.